para entender la actualidad. Estás en Ahora es Cuando. Este es el análisis político con Rodrigo Bravo. De vuelta, 8:41. ¿Cómo te trata la vida, Rodrigo Bravo? Aquí estamos, Juan Manuel, intensidad máxima. Hoy día estrenamos El Candidato, pero antes quiero felicitarte públicamente por tu premio de ayer, porque no solo es el reconocimiento de los pares, sino que cuando la gente te reconoce, creo que tiene un valor muy significativo, es distinto. Después de un año muy difícil que nos tocó duro, en particular a ti, estamos contentísimos todos en el equipo de Mega Noticias, que nos sentimos parte también de nuestro triunfo, humildemente. Que sin duda lo es, sin duda lo es. Así que muchas felicitaciones y de aquí solo vienen cosas mejores. Sí, yo he estado muy emocionado toda esta hora. Y la gente, es que el cariño es bien increíble, ¿eh? Yo lo tuve a comienzos de año, porque a esta altura sí todo el mundo sabe, así como, ya. Y lo viví ayer y te juro que ha sido una anda como con la emoción a flor de piel. Porque tú sabes que yo escucho mucho Arjona. Así que estoy muy emocionado. Pero como dices tú, tenemos por delante un montón de desafíos. Sí. Y hoy día parte el candidato. Estamos diciendo eso porque es un formato diferente a los que se han visto en otro tipo de entrevistas a candidatos políticos. Porque no solo tiene que ver con quienes entrevistan, sino las estaciones por las que va a pasar el candidato. Claro, pues son cosas bien especiales, y que modificamos un poco el formato de la campaña anterior, esta segunda temporada del candidato, que fue muy exitosa la primera vez y hoy día va a pasar que se van a enfrentar los candidatos a cosas diferentes. Le toca hoy día de parte de Evelyn Matei, agradecidos que haya decidido también ser la primera en esta aventura, que tiene a Juan Manuel Astorga como conductor, también a Constanza Santamaría, nuestra compañera conductora de Mega Noticias Prime, que va a llevar a los candidatos primero a una expresión ciudadana de cuáles son las demandas que hoy día tienen los chilenos, que lamentablemente se repiten en muchos casos, pero esta sección se llama ¿Hasta cuándo? Porque hasta cuándo los chilenos tenemos que soportar muchas cosas. Va a estar quizás en la sección más interesante y difícil de enfrentar, aunque lo vean con menor intensidad, que van a ver un grupo de niños, 5 niños que van a preguntarle a los candidatos presidenciales. Lo van a sacar al pizarrón. Lo sacan al pizarrón, así se llama la sección, y va a significar esto que los candidatos van a tener que enfrentar las problemáticas de ellos, que no necesariamente son las mismas que tenemos nosotros, son una generación muy distinta, estamos hablando de niños entre 8 y 14 años, así que un momento bien tenso. Va a estar José Antonio Neme en nuestras redes sociales, Tomás Mochati en esa entrevista que se ha hecho famosa, para rematar con algo bien especial, que, bueno, tenemos una sorpresa ahí con una vuelta al pasado de los candidatos, que los vamos a dejar sorprenderse, pero con Juan Manuel Astorga para cerrar este bloque con los nudos que quedaron abiertos, pero también recordar y apuntar a dónde y por qué los candidatos presidenciales hoy día están dispuestos a llegar a la moneda. He pensado mucho en estos días de lo interesante y desafiante del ejercicio periodístico que me planteó nuestra directora o subdirectora de contenidos editoriales de Mega Media, Lorena Lacera, porque no es la entrevista periodística, claro, no es la entrevista humana. Es una entrevista que primero tiene que recoger cosas que hayan quedado dando vuelta de todas las pasadas por las estaciones anteriores del candidato, y al mismo tiempo tiene que tener la combinación de factores que expliquen por qué el candidato quiere gobernar Chile, con respuestas concretas. Claro. Entonces, el tono, la forma, es un ejercicio periodístico que me gusta mucho, porque me gustan los desafíos. Me gusta este desafío. No me había tocado hacerlo nunca de la manera en que lo voy a tener que hacer en esta oportunidad. Así que, de verdad, la recomendación, 8:30 hoy día. Todos los jueves, 8:30. Puedo que un poquito pasadito, pero lo puede ver antes porque Mega Noticias parte a las 8. Exacto. Ya. Oye, mientras tanto, en otro lugar de Ciudad Gótica, como decía el famoso Batman de los 70, estamos todavía pegados en digamos, como la génesis del presupuesto. Exacto. Que es el discurso del presidente Boric y todo lo que provocó a partir de ahí. Sí, lo conversábamos ayer largamente, qué es lo que iba a venir, y en nuestro reporteo le apuntamos bien a lo que ocurrió minutos más tarde con José Antonio Kast, el candidato del Partido Republicano, que fue aludido no directamente, y ahí está el por qué Republicanos hasta ahora no ha decidido ir a la Contraloría, que es cuando el presidente de la República lo emplaza
por lo que él considera que es poco probable que los 6.000 millones de dólares de recorte fiscal se puedan concretar sin atacar o quitar presupuesto a las estrategias, a los proyectos sociales y en particular a la PGU. No solo José Antonio Kast desmintió esto, sino que ocupó palabras bien fuertes: corrupción, mentiras y cobardía. Cobardía porque finalmente no lo nombra, mentiras porque él dice que en ningún caso va a tocar reformas o proyectos sociales, y corrupción por todos los casos en que se ha visto involucrado el Estado o figuras del gobierno en casos que están hoy día judicializados. Hay que poner ojo, sí, que ninguno de ellos ha llegado a algún miembro de la moneda, pero que han generado conflictos grandes en el Congreso. Y en el Congreso me refiero porque algunos parlamentarios han salido de sus cargos, como Catalina Pérez en el marco de Democracia Viva, pero fue un caso que, entre otras cosas, le costó el puesto a Giorgio Jackson. Muy dura la reflexión de José Antonio Kast, Juanma. Sí, creo yo que como que se pasó a algunos pueblos en su reacción, y eso puede tener una doble interpretación, que a él le conviene este debate porque el presidente lo pone de tú a tú. En el fondo, el presidente ningunea a los otros 7 candidatos en la práctica porque asume que es él el próximo presidente. O por el contrario, la estrategia del gobierno pareciera ser que José Antonio Kast no atraviesa un buen momento en términos de encuesta, le pone un palito y por primera vez José Antonio Kast pisa el palito. Sí. Porque no pisó el palito, por ejemplo, el cierre de Punta Peuco en el discurso de la cuenta pública, a diferencia de los otros candidatos como Eli Matei. Pero que José Antonio Kast saliera a reaccionar porque ya, o sea, José Antonio Kast tiene todo el derecho a tener una mirada crítica también de lo que hizo el presidente, por lo demás la tuvimos aquí ayer. Pero la corrupción era un concepto que no me calzó, y por más que lo trató de explicar, no te calza. O sea, es, digamos, un concepto que exagera la nota. No es corrupción que el presidente use el discurso para mencionarlo. Eso no es corrupción. Eso puede ser tino o presidencia, pero corrupción no. Entonces, me costó entender un poco la reacción de José Antonio Kast, pero me quedo con la idea de como que se sobre-revolucionó. Y a José Antonio Kast, ojo, no es la primera vez, en otras campañas presidenciales también le ha pasado que en la recta final de repente como que se sobre-revoluciona en algunas reacciones que no le juegan a favor. No le juegan a favor. Precisar aquí que el tema de corrupción, bueno, primero dicen que el acto de cobardía tiene que ver con que no le da la posibilidad de tener un espacio como una cadena nacional para decir lo que él dijo, y en términos de corrupción porque dice que está ocupando fondos públicos y se cuida de no mencionarme, de no decir mi nombre. Pero eso digo, que usa la cadena para criticar, pero eso no es corrupción. Sí, eso no es corrupción. Eso no es corrupción. O sea, eso puede ser tino, falta de presidencia, pero Ruth Hurtado estuvo con nosotros más temprano aquí en el estudio, que es la secretaria del Partido Republicano, y le pregunté si iban a ir a la Contraloría, que lo estaban evaluando, pero que la Contraloría también podría actuar de oficio. Pero fíjate que me dijo algo que me parece más interesante, que es como para mí la cuña de la entrevista de Ruth Hurtado, que el Partido Republicano va a presentar una indicación a la ley de presupuesto para recortar la ley de presupuesto en 2.000 millones de dólares. O sea, van a sincerar al menos un tercio de los 6.000 millones, porque Kast no ha dicho cómo lo quiere recortar, pero cuando presente la indicación vamos a saber al menos por dónde piensan recortar ellos 2.000 millones de dólares del presupuesto. Mira, claro, ahí se va a explicitar de una vez por todas esta respuesta que nos ha hecho el candidato del Partido Republicano. ¿Quiénes van a ir? Sí, a la Contraloría hoy día son el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, y el secretario general Juan Antonio Coloma, para denunciar una grave intervención, dicen, electoral del presidente Gabriel Boric en su cadena nacional por presupuesto e ingresar este requerimiento a la Contraloría. Eso va a pasar a las 10:30 de la mañana para estar atento a eso. Todavía no entiendo bien la jugada de la UDI, siendo que no alude directamente a la candidata Evelyn Matei, sino que lo hace con José Antonio Kast, pero quieren tomar la bandera de esta arremetida para girar un poquito la agenda, porque lo que decías tú, Juanma, y lo comentamos también ayer, deja un poco fuera de juego a Evelyn Matei porque no es ella finalmente quien está en el radar del gobierno. Y ahí, mucho ojo, porque lo hemos dicho otras veces acá, cuando el gobierno puso a Evelyn Matei como su contraparte, como la persona que estaba en la vereda del frente de la moneda, Evelyn Matei tuvo su mejor evaluación. Si esto le trae beneficio a José Antonio Kast, se le puede caer la teoría. No, o sea, eso es heavy. Sí. O sea, Sí, así que vamos a ver cuánto de esto... No es lo mismo que te torea un gobierno con un 60% de aprobación que uno con 30%. Claro. Puede servirle a lo mejor a Janet Jara para subir ese margen que le falta para tener la misma posibilidad del gobierno, pero o sea, la misma aprobación. Pero podría perjudicarla también. Pero también podría perjudicarla, así que será una semana
que nos quedan 2 días. Será una semana y yo me angustio, pero ¿cómo si estamos a jueves, weón? Pero si esta Yo ya quiero que llegue el viernes. es una eternidad vivir estos días en el país. Quedan 7 semanas atroces. Sí, 7 semanas de elecciones muy duras y que bueno, ya nos damos cuenta que sube el tono completamente. 8 cosas.